2, 1. Muy buenas tardes. Bienvenidos esta maravillosa tarde de invierno 2021. Esta bonita, bonita y soleada tarde invernal de este maravilloso enero. A nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, de nuestro presidente municipal, don Ismael del Toro, de nuestro secretario general, el maestro Víctor Sánchez Orozco, les damos a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida a este gran conversatorio internacional, al que hemos tenido a bien denominar Mediación, Paradigma Contemporáneo de la Justicia en Movimiento. Es para nosotros un placer recibir a nuestros invitados internacionales, a los que presentaremos en un momentito más, quienes estarán llevándonos de la mano en un proceso maravilloso de conocimiento y de nuevo aprender en materia de mediación. Los que aquí nos encontramos somos seguidores innatos, seguro que en estos momentos, de la temática de la mediación, de la justicia alternativa, de estos procesos que ponen la justicia en movimiento, desde aspectos bien interesantes. Esta tarde haremos un recorrido desde la génesis y evolución de la mediación hasta estudios comparados y prácticas de la mediación individual y colectiva. Eso nos llevará a generar interesantes conclusiones personales, individuales y colectivas que mejorarán seguramente en mucho nuestra práctica en materia de mediación. Estamos muy contentos de la generación de esta plataforma internacional, generada especialmente para ustedes desde el Gobierno de Guadalajara, Jalisco, México, para todos aquellos estudiosos, practicantes, investigadores de la mediación hoy, como un proceso, como un método importante de justicia. De tal forma que el día de hoy me permito dar cuenta a todos ustedes del título de este magnánimo conversatorio. Nosotros hemos titulado este evento como Mediación, Paradigma Contemporáneo de la Justicia en Movimiento. En este marco, nosotros hicimos un análisis para poner y provocar por un momento la reflexión inicial del tema que vamos a ver. Hasta estos momentos, para el caso de México, hemos entendido la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos, con una finalidad muy interesante. Y ahí la primera provocación. Su finalidad es solucionar integralmente los conflictos, evitando llegar a la instancia judicial. Pero también nos hemos encontrado que la finalidad es también promover un importante diálogo para resolver los conflictos. Dejar a la mediación como esa fortaleza de espacio en donde hay oportunidad de dialogar, de dar cuenta del conflicto y a partir del diálogo poder aspirar a la resolución de los mismos. Entonces, aquí empiezan cuestionamientos interesantes para el caso mexicano. ¿Es la mediación un proceso? ¿Es la mediación un método? ¿Es la mediación un procedimiento? ¿Su finalidad tiende a resolver los conflictos o tiende a generar el espacio con un facilitador para un diálogo importante
en donde se dé cuenta del conflicto, se identifiquen sus razones y las partes puedan en este proceso generar análisis importantes. Y aquí vamos. Para analizar estos temas el día de hoy, tenemos a 3 superinvitados internacionales. Está con nosotros don Alejandro Robledo de Chile. Nos acompañará don Federico Miguel de Argentina. Y nos acompañará también nuestra querida Angélica Sánchez, doña Angélica, como le decimos acá. Todos ellos doctores especialistas en el área del derecho y en estas temáticas tan importantes. Para iniciar este conversatorio, vamos a dar el uso de la voz al doctor Alejandro Robledo. ¿Quién es el doctor Alejandro Robledo? El doctor Alejandro Robledo es de Chile, profesor investigador de la Universidad de los Andes. Él pertenece a la Asociación Chilena de Filosofía. Está también en la Sociedad de Estudios Utilitaristas de Londres. Pertenece al Colegio de Abogados de Chile. El doctor Alejandro Robledo es abogado, magíster, doctor en Derecho. Es miembro de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social del país de Chile. Está en la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Y actualmente, como profesor investigador con un vasto reconocimiento internacional, es nuestro presidente del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinares Latinoamericanos. Sin más, dejamos en el uso de la voz al doctor Alejandro. Bienvenido a Guadalajara, doctor. Bienvenido a esta importante disyuntiva de discusión en el marco de la mediación. Suya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que son loas demasiado fecundas las que me comparte la doctora Verónica Hurtado. Estoy lejísimos de parecer algo como lo que las palabras describen. Pero quisiera intentar algo un poquito más básico y, como siempre, y la doctora ya me conoce con el paso del tiempo, hacerles una breve invitación. Una invitación a una propuesta, ya que el tiempo que tenemos es breve, y en virtud de la cual podamos iniciar el debate en este viaje pequeño al que nos invitó la doctora Verónica Hurtado y el Ayuntamiento de Guadalajara, a quien también les doy las gracias, y a todos los que están participando, para que exploremos algunos puntos, ya que no podemos ser demasiado exhaustivos, pero vamos a intentar serlo, en función de una prospectiva o aproximación metodológica a algunas cuestiones que tienen que ver con la mediación, tanto mirada como una cuestión de resolución alternativa de conflictos, como, si lo miramos a la inversa, como un presupuesto procesal y material que ya no es alternativo, sino que es principialista para la resolución de conflictos en las nuevas exigencias de nuestros ordenamientos jurídicos. Para esto, como parte del planteo, les sugeriría tomar algún texto de Gustav Radbruch, sobre todo en aquel en que se refiere sobre los sistemas normativos para los juristas y para los no juristas también, y se puede buscar en internet rápidamente, en un capítulo muy especial que relata sobre las formas estilísticas de los sistemas jurídicos. Y voy a usar el título de esa parte del texto de Gustav Radbruch, uno de los padres del derecho del siglo XX, para impulsarnos a comprender algunas cosas prácticas de la mediación al día de hoy. Como formas estilísticas, Radbruch, en ese momento, cuando escribe este libro, propone analizar ciertos estadios de formalización en diferentes países. De ahí viene la etapa de distinción y el contraste. Por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. Pero yo quisiera abrirlo un poco más y ser algo más ambicioso, tal vez, de lo que fue Radbruch, dadas las condiciones actuales. La mediación es, en términos globales, un proceso, una actividad
fundamentalmente material, es una labor de entretejimiento. Bibliografía sobre la conceptualización hay mucha, en términos jurídicos, pero legalmente o normativamente, tristemente, en nuestros países latinoamericanos, no tenemos demasiado que decir. Algunas experiencias, desde luego, son muy principales. Yo quisiera aportar algunas notas nada más desde la óptica del ordenamiento jurídico chileno, en contraste con el italiano, el alemán, el inglés, y en una parte para darle el paso al colega Federico, con lo que pasa con la mediación en Argentina. Como planteo, entonces, quisiera invitarlos a concentrar nuestra atención en los aspectos que han devenido fundamentalmente desde el origen o de la matrística de la mediación. La nomenclatura aquí sí es muy importante, en virtud de la construcción de los sistemas jurisdiccionales de familia, en virtud de las cuales surge el verdadero concepto de mediación y que correlativamente en los sistemas de salud o de que hoy día están muy exigidos, desde el año 2000 en adelante empieza un trabajo, por lo menos en Chile y en Colombia algo muy parecido, después de la Constitución de 1991, empieza un trabajo sobre mediación en términos de el derecho a la salud. Y entonces la matriz es la jurisdicción de familia, que tiene varias declinaciones hasta el día de hoy con diferentes avances y en diferentes corpus legales, tales como, por ejemplo, la regulación de los alimentos, los presupuestos que arrancan de la ley material, las estipulaciones relativas al cuidado personal de las niñas, niños y adolescentes que sean objeto de una tutela jurisdiccional efectiva en materia de familia, competencial me refiero, y desde luego también otros presupuestos como la entrada o salida del país en periodos estivales y básicamente incluso llega a tocar hoy hasta aspectos que tienen que ver con la disolución del vínculo en materia de divorcio de común acuerdo y en la reconstrucción de un tejido que, si bien es cierto, ha avanzado muchísimo, lo quiero dejar como una nota para el diálogo posterior, deja de lado algunas otras perspectivas, esto espero decirlo sobre el final, que no son consideradas tradicionalmente por la doctrina ni por los corpus legales en nuestros países latinoamericanos. Me refiero, y lo dejo anunciado, a las dinámicas de mediación como expresión de la sabiduría ancestral, por ejemplo, que es el presupuesto de mediación comunitaria reparadora, como vemos, por ejemplo, en la doctrina africana, en ciertos dogmáticos de Burkina Faso, Costa de Marfil, que muy lejanos el horizonte que podemos ver como si fueran países que únicamente viven en conflicto, están más bien cerca de una recomposición de sus propias estructuras sociales, como ha dicho en varios estudios Paquita Reche, una célebre estudiosa y magisterante de Almería, licenciada en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces quisiera dejar eso como una nota y ahora sí volver un poco al inicio. Transitando entonces por estas experiencias puntuales, podemos decir que por lo menos en el caso chileno, la cuestión de la conciliación y la mediación surge primariamente en materia laboral después de un intento iniciático de materia jurisdiccional de familia. Entonces, entre el año 2002 y el año 2004, se parte con estos presupuestos en materia de jurisdicción laboral, para luego verse esto cristalizado hasta el día de hoy como fundamento de la ley 19.698 publicado en el Diario Oficial, por ahí por el 30 de agosto del año 2004. Esto resolvía finalmente ciertos presupuestos, pero no todos de una manera unívoca. Fue posteriormente, y ya sobre la dictación de la ley 19.966, que se incorporan presupuestos de mediación en materia de derecho a la salud y en otras declinaciones en las que se va avanzando hasta que finalmente con la dictación de la ley de tribunales de familia se consagra
la necesidad de establecer un sistema global de mediación, el que permite un acceso que ha sido maravilloso y complejo a la vez, en el caso de Chile durante la pandemia, y que, como decía, valga la redundancia, ha permitido que las personas puedan solicitar mediaciones de manera virtual y que ese mecanismo sea validado a través de diferentes instrumentos denominados de manera general como cadenas de datos o blockchain, los cuales están como prerrogativa subsumidos bajo el amparo estatal. Y en eso me imagino que todos los mediadores que están acá tienen una experiencia más allá de las nomenclaturas legales muy abundante en materia de la mediación familiar, que es tal vez el constructo dogmático, práctico, dinámico y además tan necesario que a los juristas prácticos, a los litigantes instruidos y a los que no lo son tanto, así como a los dogmáticos y a los académicos y a los jueces, les representa el mayor desafío, dada su muy constante oscilación cambiaria. Me refiero a cambiaria no como tipo de cambio, sino su oscilación de cambio, su lógica dialéctica interna y su siempre llamativa recomposición. Los niños no tienen siempre la misma edad, los padres adquieren otros estados civiles luego de un divorcio, una persona puede cambiar dramáticamente su situación actual, tanto por el COVID como por otras razones, y entonces sobre esa cuestión me parece que hay una especie de acuerdos muy importantes que se han venido trabajando de manera muy interesante. Entonces así podemos decir, por ejemplo, que en países del orden anglosajón como experiencia contrastable, en que es posible ver a la mediación llevada a, por ejemplo, a nuestras pantallas que nos han acompañado tanto durante la pandemia, como en The Social Network, por ejemplo, donde se muestran instancias de negociación y acuerdo en el que tuvo lugar el conflicto que surgió en el año 2008 entre los fundadores o cofundadores de Facebook y que permitió, desde luego, dilucidar los destinos y control de la hoy billonaria compañía, ¿no? Pero eso ya estaba poniendo algunas cuestiones en el entretejo. Y lo que parece ser que está resuelto es que en materia jurisdiccional de familia, la mediación es un presupuesto característico, tal vez no dogmáticamente incorporado al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero se va volviendo una herramienta tremendamente relevante, útil, dúctil y muy dinámica, dados los tiempos de tramitación, las estructuras orgánicas de acceso a la justicia y las diferentes reformas a la rama judicial o al poder judicial en nuestros diferentes países. No obstante aquello, y estos múltiples avances y las estipulaciones y la amplísima recopilación estadística que se puede hacer, así como sus ventajas en materia de tramitación de familia y la implementación de todo este sistema apartado que implica también una reducción de costos para la jurisdicción de familia y una agilidad o, como decía Eduardo Couture, una verificación explícita del principio de economía procesal, y que está respaldado por diferentes estudios que incentivan los procesos mediativos, vemos que la mediación ha tenido diferentes niveles de aplicación. En el caso chileno, por de pronto podemos decir que ha ido en una incesante mejoría de sus diferentes estructuras hasta conseguir un estatus actual de mediación electrónica seria, contundente y jurídicamente respaldada. Pero no en todos los presupuestos a nivel mundial la mediación encuentra allí entonces una traducción propia. Por ejemplo, en el caso de Hong Kong o Indonesia, o en el caso chino, los ejemplos de jurisdicción de mediación o de mediación resuelta a través de órganos o validada a través de órganos jurisdiccionales se vuelve más compleja. En el ámbito latinoamericano hay otros casos de tremendos avances en algunas materias, sobre todo en aquellas que no tienen que ver necesariamente con la mediación de familia, sino en la mediación
patrimonial, de naturaleza civil y comercial, en la que quiero detenerme a continuación, como es el caso de Colombia, Perú, Ecuador y desde luego Argentina. En el caso europeo, que es lo que les decía en un primer momento, deberíamos considerar como relevante la directiva número 52 del Consejo Europeo del año 2008, perdón, del Parlamento Europeo, y que es a su vez del Consejo Europeo en términos de normas comunitarias de fecha 21 de mayo de 2008, que regula ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que fue precedida, desde luego, por el Libro Verde de la Comisión Europea del año 2002 y por la propuesta directiva sobre mediación del año 2004, en que los países de la Unión Europea debieron incorporar legislaciones internas a un elenco normativo mínimo para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos de naturaleza civil y comercial. La epítome de todos estos documentos o normativas relativas a la mediación, no solamente digo en materia jurisdiccional de familia, sino en materia civil y mercantil, ha sido, hasta el día de hoy, que finalmente ya llegó a puerto, el Brexit del Reino Unido. Conflictos mediativos de carácter político e institucional y que tocan a las diferentes jurisdicciones con niños que han nacido en Reino Unido, sea en Escocia, en Irlanda, en Australia, o han nacido en Alemania, Italia o alguno de los miembros de la Unión Europea, son cuestiones que hacen susceptible la aplicación de una jurisdicción con una perspectiva de mediación, no como una medida alternativa a los conflictos, sino como una medida principialista. En el caso de España, por ejemplo, para tocar uno, desde la dictación de la ley de enjuiciamiento en el año 1881 hasta su reforma en el año 1984, la mediación, entonces llamada como en muchos de nuestros países latinoamericanos como conciliación, era considerada obligatoria en los procesos civiles y en consecuencia en los de familia que eran derivados de ellas, hasta que ya se inaugura la nueva etapa de la jurisdicción de familia independiente derivada de una matriz distinta y conforme a los presupuestos actuales. Incluso había sido esta mediación voluntaria, esta conciliación, objeto de una estipulación en el grado de un rango de presupuesto procesal propio de la tutela jurisdiccional efectiva en la Constitución de Cádiz de 1812, que le dedicaba 3 artículos. Esto es una cuestión de arqueología más bien constitucional a la a la conciliación obligatoria previa, que era el presupuesto procesal para poner en marcha la tutela jurisdiccional. Sin embargo, y debido a una falta de regulación complementaria básica en su aplicación, o sea, de normas que la volvieran realmente ejecutiva, se había convertido realmente en un rito que era carente de contenido y de una, o más bien ausente de una eficacia pacificadora de las contiendas, tanto en la vía social como en la vía empresarial. Y no fue sino hasta el año 2012, con la ley número 5 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, y con la directiva 52 que ya mencionamos del Consejo Europeo, que se superó esta situación y se le da un aspecto a la mediación para la superación de conflictos, primero transfronterizos, extendiéndose en consecuencia y en general a todos los conflictos de derecho privado que tengan lugar en España, con excepción, entre otros, de los asuntos propios de derecho del consumidor que son exigibles solamente de manera territorial, como decían los romanos, conforme a la Lex Fori. En este sentido, entonces, la legislación española en materia de mediación patrimonial y en materia de mediación de jurisdicción de familia, donde toca derechos de otra entidad, sigue, no obstante, en términos generales, el modelo de la UNCITRAL sobre conciliación comercial internacional, y esta data del año 2002. Esto supone, desde luego, la aplicación como primera línea para la solución de conflictos y no como una línea alternativa, desde luego, siempre mal ponderada autonomía de la voluntad, el principio de autonomía de las partes y el equilibrio respecto de sus opiniones, así como la neutralidad y la imparcialidad del mediador como un principio que da garantía al proceso.
En este sentido, también surge como un principio indispensable el de confidencialidad de los acuerdos mediados, de modo tal que se prohíbe, en consecuencia, al mediador y a las partes revelar información obtenida con ocasión del procedimiento y se releva adicionalmente a las demás personas a que hayan intervenido en el mismo del deber de declarar luego en un juicio o en un arbitraje. Con esto, entonces, existen algunos presupuestos que llegan a tocar en el funcionamiento del engranaje conjunto de la mediación patrimonial y no patrimonial, aunque la no patrimonial no está tan claro por su naturaleza jurídica en ciertos casos, como en las cuestiones de presupuestos de alimentos, aunque eso no son derechos patrimoniales propiamente tales, pero sí tienen una faz que indudablemente toca esta naturaleza, como es, por ejemplo, la necesaria suspensión de plazos en caso de prescripción o de caducidad, y el tiempo que dura el procedimiento de mediación, que también debe ser regulado. En otros casos, por ejemplo, cuando la mediación resulta obligatoria, podemos encontrar el caso italiano en virtud de lo dispuesto en la Ley 580 del año 1993, que establece una reordenación de las cámaras de comercio y en virtud de la cual el derecho italiano ha experimentado un notorio avance en materia de mediación patrimonial, no tanto en materia familiar, como nos gustaría a todos, y que viene plasmado por el decreto legislativo número 28 del año 2010, específicamente de fecha 5 de marzo, y que abandona la lógica de la intervención sectorial del legislador en esta materia para abordar los presupuestos de mediación civil y comercial de una manera amplia, sólida y consolidada. Un tercer caso que quisiera poner sobre el tapete para simplemente conversar es el de Alemania, que presupone, o prevé más bien, una conciliación obligatoria previa. No es meramente obligatoria como en el italiano, sino que es una conciliación obligatoria previa para asuntos que sean de poca entidad. En este caso, tal vez la nomenclatura es poco afortunada o poco feliz, en alemán se dice de otra manera que suena un poco mejor. Pero conceptualmente difiere de la mediación como un mecanismo de autocomposición y constituye un instrumento de general aplicación para el derecho alemán. Así, por ejemplo, en el artículo 278.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se exige que el tribunal promueva e intente en todo momento un acuerdo directo entre las partes. Pero todavía más, en el artículo 2 de la misma disposición que se incorporó por reforma en el año 2002, el juez está obligado a proponer un procedimiento de conciliación, llamémosla mediación, como requisito para iniciar el procedimiento contencioso o en la medida en que ello no resulte inútil, lo que se traduce en un sistema de obligatoriedad previa intermedia o, digamos, de obligatoriedad previa atenuada, o en estado larvado, como dirían algunos administrativistas españoles, que radica en el último término en el criterio del tribunal. Así entonces, la ley alemana de enjuiciamiento civil faculta, por otra parte, a los estados federales alemanes para que incorporen la mediación obligatoria previa para asuntos patrimoniales de poca cuantía. Estamos hablando de negocios jurídicos que afecten o que tengan afectación entre las partes en una cantidad de hasta 750 euros. En Inglaterra, en cambio, la situación es distinta. Aquí pensamos más bien en las letras consagradas en las normas generales contempladas en el Civil Procedures Rules o en las reglas civiles de procedimiento, en virtud de las cuales las partes, o más bien, el juez ante las partes está facultado para derivar a ellas o para derivarlas a mediación antes y durante todo el procedimiento y para suspenderlo, en este último caso, durante un mes. Como vemos, la experiencia a nivel internacional es riquísima. A ver, ¡ay, qué bonita! Y muy esclarecedora en materia de mediación. Me parece que estoy justo en el tiempo, de modo tal que no quiero faltar a la temporalidad y solamente cumplir con el compromiso de poner sobre el tapete algunos aspectos que me parece que es importante tener. Me faltó anotar la situación de la mediación comunitaria que se hace en Burkina Faso, en regiones amplísimas,
donde tengo la fortuna en este momento de conocer a un muy reputado colega latinoamericano, el doctor Juan Carlos Riofrío, un gran amigo de la Fundación CIEGIL, cuyo origen es la Universidad Católica de Cuenca y que hoy se encuentra trabajando en aspectos mediativos en zonas de conflicto en África. Entonces, Latinoamérica tiene mucho que aportar y mucho que decir en materia de mediación. La propia lógica del conflicto, derivado, por ejemplo, de lo que ocurre históricamente en Colombia y de lo que ha ocurrido históricamente en el sur de Chile, la manera en que enfrentamos los procesos mediativos para resolver conflictos patrimoniales y extrapatrimoniales, parece ser que es hoy, inclusive, me atrevería a decir, prácticamente una rama independiente del derecho de familia o una arista independiente de este derecho, y que, virtud de las dinámicas comerciales y patrimoniales, también es una dinámica tremendamente relevante para los efectos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, como tradicionalmente se ha comprendido. De modo tal que con esos elementos espero haber por lo menos incitado algo de curiosidad en ustedes y que pudiésemos conversar sobre este y otros aspectos en este evento tan bonito. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, doctor Alejandro. Realmente en muy breve tiempo, porque esto, bueno, da para, no para una charla, ¿no? Sino para cursos completos y espacios de muchas horas de análisis. Y muy agradecidos porque en este corto tiempo usted nos coloca a todos los mediadores o los interesados en los estudios de mediación en este contexto de movimiento de la justicia global y transfronteriza, en donde nos va llevando de la mano por distintos países para ver cómo apareció la mediación, desde dónde apareció, las razones del por qué aparece y cómo entonces